Saludamos a todos los que nos siguen siempre, los que están en nuestro canal de YouTube, los siguen siempre todos los jueves a las 9:30. Bendiciones para ustedes. Seguimos con el tema, segunda parte del tema que tiene que ver con la salvación, un tema muy controversial en la comunidad cristiana, mayormente la comunidad la que seguimos a Cristo. Ok, para poder entender la salvación, nosotros tenemos que entender que en la Biblia hay muchas parábolas que nos hablan del reino de Dios. Parábola que nos habla del reino. Para poder entender todas esas parábolas que en Lucas, o sea, el Evangelio según San Lucas, tiene el mayor número de parábolas, creo que son entre 22 a 24, si no me equivoco. Hay más parábolas que los otros evangelios. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una explicación de un evento terrenal para dar a entender una verdad espiritual, una verdad de arriba, una verdad del cielo. Para poder entender la parábola que vamos a enseñar hoy, que la dejamos del domingo pasado, en la continuación, los obreros de la viña, para poder entender, tenemos que ir qué es lo que es reino, dónde comienza el reino, o cuál es el preludio de la enseñanza del reino. Vale la pena mencionar que Jesús enseñó más de reino que de iglesia. La palabra eclesia o eclesía están dos veces en la Biblia. ¿Qué significaba la palabra eclesía? Era una organización de hombres gobernantes o que gobernaban podemos decir el cuerpo gobernante. Jesús, como era lo que los griegos, la palabra que los griegos usaban, Jesús también quiso tener su cuerpo gobernante. Y hay que llamar a los apóstoles. La palabra apóstolos viene de antes de Cristo, esa palabra apóstolo. ¿Qué es un apóstol? Es uno que es enviado en nombre del rey para conquistar. ¿Ok? Por lo menos, para que me puedan entender, Cristóbal Colón fue un apóstol. Fue enviado por la reina de Castilla para descubrir la América. Todos los países que él descubrió pertenecían al imperio o al gobierno español. Era un gobierno, era monarca, eran reyes en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, Jesús, para establecer lo que se llama su gobierno, usa lo mismo no lo que estaba de moda, lo mismo que era institucional en ese entonces, para establecer, para seguir la institución de la iglesia. Él toma lo mismo que había y establece lo que tenía que establecer. Pero al principio, él no quería, o la intención no era que la iglesia se quedara en un local para congregarse. Nunca quiso Dios, partiendo del Padre y partiendo del mismo Jesús, no quiso que nosotros nos quedáramos así. Por eso es que él hablaba de reino, cuando él era más amplio. Él ampliaba el radio de trabajo de cada uno de nosotros. Por eso es que cada parábola comienza, el reino de los cielos es semejante. Cuando hablamos de la parábola tiene muchas metáforas en ella contenida. Estamos hablando de un lenguaje, podemos decir hebraísmo, de un hebraísmo. Por eso es que Jesús enseñaba en parábolas. Ahora, la parábola tenía varias metáforas. En las parábolas vamos a conseguir metáforas. ¿Por qué vamos a conseguir metáforas? Porque comparaciones. ¿Qué es una metáfora? Es una comparación una comparación de un hecho que quieren enseñar para que despertar alguna pregunta, alguna sospecha en las personas que están recibiendo o que se le está dirigiendo esa metáfora. Entonces comienzan a explicarle. ¿Por qué? Para despertar la atención. Jesús, para despertar la atención de su discípulo, le presenta la parábola de los obreros de la viña. Es una parábola, como la parábola de las 10 vírgenes, como la parábola del sembrador. Y para ustedes contar. Ahora, para entender el reino tenemos que ir a su origen. Y por eso que cuando yo estudio a Juan y estudio este personaje, Nicodemo, ahí comienza el origen de la salvación.
Ahí comienza, claro, el origen de la salvación termina en Dios. Ya en el Antiguo Testamento, ya Dios hablaba y enseñaba sobre la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Estoy explicando porque estamos saliendo por las redes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se origina la salvación? En un maestro de Israel, maestro de maestros, reconoce a Jesús como maestro. Y por favor, Juan capítulo 3, eso lo vamos a leer hasta el 8, si permite. Juan 3, del 1 al 8. O sea, ¿por qué tomo la figura de Nicodemo? Primero y principal, él era un principal de los judíos, era un maestro, era un rabino, un principal de los fariseos. La secta de los fariseos era la secta que interpretaba la ley o estaba para enseñar la ley. ¿Ok? La importancia de los fariseos era que ellos creían en la salvación, creían en la resurrección. Los saduceos, ellos no creían en la resurrección, eran más que todo más nacionalistas, más pegados a la ley de Moisés. Ellos, los fariseos, eran más abiertos. Ahora, Nicodemo pertenecía al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era un conjunto de sacerdotes prelados que estaban en la cúpula, que formaban parte, que se llamaba el cuerpo gobernante o el cuerpo de ancianos, para aquel entonces era la religión judaica. Él se entera que Jesús es un rabino es un maestro. Él siendo rabino, él llega y le dice a Jesús, le dice así, había un hombre, relata Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo. Este era un hombre muy pudiente, era rico, ayudó mucho a Jesús en su ministerio, pero era un rabino. Un rabino se consideraba un hombre que era uno de los primeros, los principales de la escuela judaica. Él llega y dice, un principal entre los judíos. Fíjate que era un principal entre los judíos, un hombre importante, un hombre muy connotado, era un hombre que sobresaliente en la sociedad judaica. Dame el 2, ve lo que dice. Este vino a Jesús como de noche. ¿Por qué este hombre viene de noche? Este hombre viene de noche porque no quiere ser descubierto. No quieren que lo identifique con Jesús. ¿Por qué? Porque para aquel tiempo un rabino de ese nivel era una raya andar con Jesús. Ahora, él reconoce, no todo el Sanedrín reconocía a Jesús como maestro, no todo el Sanedrín. El Sanedrín decía que Jesús era un impostor, que era un falso, ¿ok? Él lo reconoce porque viene de noche. Era un discípulo encubierto de Jesús, secreto. Es un discípulo secreto, así como el anciano José de Arimatea, que fueron los que lo ayudaron para la sepultura. Dice rabí. La palabra rabí es maestro, del arameo, es maestro. Ahora dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Ahí traduce. Juan traduce la palabra rabí como maestro, porque nadie puede hacer estas señales nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él vio que Jesús estaba haciendo señales. Él viene a hacer una pregunta, él viene a interrogar, él viene a hacer una plática, una conversación de dos maestros. Dos maestros que se iban a fundir el cerebro entre los dos allí, porque ¿qué pasaba? Que sabía, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, conocía la ley, estudió la ley. O sea, eso es lo que no sabía Nicodemo. Estudió la ley, él también era un maestro de la ley. Pertenecía a una cátedra. El Nicodemo ya tenía un súper doctorado, Nicodemo, en cuanto a la ley judaica, en cuanto a la ley de Moisés. Por eso que Jesús dice la cátedra de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley era una universidad donde se estudiaba la palabra de Dios. Dame el 3, ahí comienza Jesús a confrontarlo. Nuestro Señor comienza a confrontarlo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, es un hebraísmo que quiere decir, te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí comienza a hablar del reino. Él no sabía lo que era el reino, Nicodemo. No sabía lo que era el reino. Porque se hablaba del reino de David en profecía.
Se hablaba que el Mesías, él venía a seguir la genealogía en cuanto a la monarquía de David en adelante. Entonces, ¿por qué de David? Porque Dios le promete a David que no va a faltar varón que se siente en tu trono. Y Dios, por amor a David, preserva las dos tribus, Judá y Benjamín, por amor a David, que eso era el reino del sur, que era el país Judá, y la capital era Jerusalén, el reino dividido. Entonces, cuando llega y le hace la pregunta, nuestro Señor le dice que tenía que nacer ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero que usted estudie en la Biblia y las parábolas, todas las parábolas le van a decir, el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Y vamos a conseguir en el Evangelio según San Mateo o los Evangelios 2 veces la palabra eclesia, 2 veces. Pero la palabra reino la vamos a conseguir como varias veces. Pero no tengo no tengo aquí las veces, la cantidad específica. Entonces, búscala ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ve la pregunta, el 4, ve la pregunta que le hace. Ve la pregunta, 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le hace una pregunta y le da la respuesta. Porque es un maestro, se está enfrentando a un maestro. Él dice, sabemos que ha venido de Dios. No solamente él sabía en el Sanedrín, varios sabían que era un profeta, que era un hombre de Dios como maestro, que era un maestro que lo respetaba, el Sanedrín lo respetaba, el tal caso. O sea, dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso? Fíjate, está interrogante, porque quiere saber, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjate. Ahora, él no descarta que Dios, porque no hay nada imposible para Dios, que Dios puede meter un adulto, ¡plá!, nuevamente en el vientre de la mamá y los celos chiquiticos y nacer de nuevo. Dios lo puede hacer. Es para que se rían, para que pierda la atención. Claro, para hacer, como decía el hermano Gille, decía, él era bíblico, pero él no era ningún exégeta, él era un bíblico, pero un bíblico exacto, que creía. Él decía, él cuando predicaba, él decía, y eso yo lo escuché yo, ¿no? Él decía, la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás. O sea, la ballena se tragó a Jonás. Eso es lo que dice la Biblia. Y después él dice, hace la metáfora, él dice, pero si la Biblia me dijera que Jonás fue que se tragó a la ballena, yo lo creo. Es para que se rían. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Por eso, ¿qué le hace eso? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ve la pregunta que hace. Ahora, ¿por qué le hace esa pregunta? Porque el maestro que está al frente de él, que él le va a preguntar, que él quiere saber, él reconoce que nadie ha venido de Dios como maestro, sino están las señales que Jesús hacía. Y él creía, es tanto la que él creía, que la pregunta que él hace, él cree que Jesús lo puede hacer. Si él cree que Jesús lo puede hacer, maestro no lo estaba creyendo, que era más fácil. Ahora, ¿por qué? Dame el 5, para ir a la parábola. Dame el 5. Dice, respondió Jesús, de cierto, te aseguro, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Número 1, ver y entrar en el reino. Ahí está el nuevo nacimiento. Entonces, todas las parábolas que dice el reino de los cielos es semejante, tiene que ver con la enseñanza para nosotros de cómo caminar como
hombres y mujeres nacidos de nuevo. Todas las parábolas. Por eso que estamos tomando una parábola, vamos a tomar como 2 parábolas para enseñarles a ustedes que somos salvos, que Dios nos dio esa salvación. Jesús muere en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hace más de 2000 años, Él muere. ¿Para qué? Para darnos la salvación y la vida eterna a nosotros. Anteriormente, a través de la ley judía, los judíos, el pueblo de Dios alcanzaba la salvación. El resto del mundo, que es lo que la Biblia llama gentiles, el resto del mundo, ellos adquirían la salvación adoptando o entrando a guardar la ley judaica. Es cuando usted consigue en la Biblia prosélito. Son gentiles convertidos al judaísmo. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Eran pocos. Ahora, todo rey en Israel, como David, partiendo de David, todos ellos tenían la responsabilidad de predicar la palabra, en este sentido la ley, igual que nosotros predicamos la palabra de Dios. Predicamos el Antiguo Testamento, predicamos el Nuevo Testamento para la salvación, porque a nosotros se nos encargó esa palabra de redención. No fue a ángeles, fue a nosotros, hombres. La hizo Israel en el Antiguo Testamento y la estamos haciendo nosotros ahora en la iglesia contemporánea. La iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia contemporánea. Seguimos. Te aseguro, no se le agua del Espíritu, ve lo que dice. Lo que he nacido de la carne, ahí va, lo cuadró. Lo que he nacido de la carne, lo que he nacido por espermatozoide, ¿ok? De la carne es, y lo que he nacido de Dios, del Espíritu es. ¿Ok? Hay el nacimiento, es un nacimiento espiritual. Le estaba hablando de un nacimiento espiritual. ¿Cómo nacimiento espiritual? Porque Adán perdió la espiritualidad en el huerto. ¿Ya me entendieron? Pregúntame. Bueno, ¿cómo es eso que Adán perdió la espiritualidad en el huerto? Porque, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Él no era, sí, porque él era espiritual, netamente él era espiritual. La espiritualidad y lo espiritual sigue en él. Pero en él entra un fenómeno que comienza a combatir con su espiritualidad. Que eso es lo que la Biblia llama carne. El viejo hombre, la ciencia, el bien y el mal. Adán tenía bien y mal, sí, podían tomar decisiones. Era el bien de Dios, podía tomar sus decisiones. Él sabía, Adán y Eva sabían que si tomaban del árbol de la ciencia, eso estaba malo. Ellos sabían. Pero el conocimiento, hablando así, de una naturaleza, era lo que no tenían. Cuando ellos toman con la desobediencia, pasa ese conocimiento. Ahí es que viene la salvación. Ahí es que Dios comienza a darle la salvación. Que Dios los saca del huerto, no dejan que ellos alcancen el árbol de la vida. Entonces, ¿para qué? En el tiempo determinado por el Padre, el manda el Hijo, para que el Hijo estableciera la salvación, tanto a los antiguos, presentes y futuros, que nosotros fuimos alcanzados en el futuro. Por eso que muchos de ustedes tenemos que mantener la salvación. Esa salvación tenemos que defenderla. Esa salvación tenemos que tenerla. Esa salvación tenemos que cuidarla. No podemos deslizarnos en la salvación. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, que lee, Andy. Mientras me tomo un poquitico de agua. Rapidito. La frase "el reino de los cielos" aparece únicamente en el Evangelio de Mateo 32 veces. El reino de los cielos aparece en los 4 evangelios, en Hechos, en las cartas de Pablo y en Apocalipsis 68 veces. Ahí tenemos. Copien ahí lo que están copiando. Allá están copiando la hermanita. Ejemplo para las niñas que la hermanita allá. La otra es reino de Dios 68 veces, no reino de los cielos. Reino de Dios. No, igual. Lo mismo, pero después explicamos. Ok. Estamos allí. Ok, vamos a Nicodemo. Ahora, ¿por qué? Pero vieron que le dice él después, anda Juan, ya entramos en la parábola, anda Juan. ¿Qué venía? 6.
Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu es. Ve el 7, ve lo que dice el 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo? Ve lo que le dice ahí. Ve lo que le dice el 8, ponme el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que nace del Espíritu. ¿Qué es lo que le está diciendo allí? Así como el viento obedece al Padre, el que es nacido de nuevo tiene que obedecer la voluntad del Padre. No tiene voluntad propia. El viento no tiene voluntad propia. El viento, su voluntad está sujeta a las órdenes de Dios. Nosotros es igual, está haciendo una metáfora, es igual, nosotros estamos sujetos. O sea, que si nosotros nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento es que estamos sujetos a la voluntad de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Nosotros, Dios nos llama para hacer su voluntad. Lo mismo era lo que tenía que hacer Adán y Eva en el huerto, hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿para qué somos salvos? Se la pregunta. ¿Para qué somos salvos? Para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre. Para eso somos salvos. Entonces, no, yo no voy a hacer mi propia voluntad, pero hay un problema. Pregúntame, ¿cuál es ese problema? Que está la carne, está el hombre viejo en nosotros, la vieja naturaleza, que se opone a hacer la voluntad del Padre. Eso es todo. Si yo puedo despedir aquí, despedimos, eso es todo. Pero vamos a seguir con la parábola. Seguimos con la parábola. Ajá. Ya entramos en la parábola. Yo le explicaba a ustedes, le decía a ustedes, que la parábola en sí, lee Angie, por favor. Vamos a leer la parábola completa porque hay personas que no estuvieron el domingo pasado. La parábola en sí trata de la salvación. ¿Ok? Lee, por favor. Mateo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Párate ahí. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Está haciendo una comparación de una vivencia, de un evento natural, ¿ok? Asociado a lo material, a lo natural, para enseñar una verdad espiritual. ¿Ya me están enseñando? ¿Ya me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Una verdad. Es semejante. O sea, el relato que viene ahora en la parábola ese relato va a ser comparativo a lo que nosotros necesitamos saber para ubicarnos en el reino, para caminar en el reino, para saber lo que es mi trabajo dentro del reino de Dios. Amén. O que necesito yo para funcionar en el reino de Dios, mejor dicho. Continúa. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Venga a mi viña, le voy a dar lo que es justo. O sea, hizo un contrato, va a dar lo que es justo. Hizo un contrato, va a dar lo que es justo. Continúa. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Porque él lo contrató lo que sea justo. Yo le decía el domingo pasado, le decía a ustedes, no era porque yo era flojo, era porque no lo habían contratado. Y era una obligación. Hasta ahorita hay ese pensamiento judío. Hasta ahorita. El judío, él siempre trata de que no haya desempleado. Ellos forman
lo que aquí se quiso formar una vez lo que es la cooperativa, allá se llama kibuk. Un kibuk es 12 personas, 10, hay 10 personas trabajando en cualquier empresa, puede ser cualquier pequeña empresa, mediana empresa. La finalidad es que no debe haber un judío desempleado y que cada judío tiene que llevar el pan a su casa. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces hay una autoridad rabínica y una autoridad que va a representar ese equipo ante las leyes y una autoridad espiritual que es la autoridad rabínica. Entonces, ahora, ellos no lo habían contratado, pero el padre de la familia aplica, ¿qué es lo que está aplicando ahí? ¿O qué es lo que él quiere enseñarnos? Que ellos tenían que llevar la comida para la casa, chicos. Y si ellos no van, ojo aquí, si ellos que no trabajan, no van a llevar nada. Si ellos no trabajan, no van a llevar nada para la casa. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, por eso que él lo contrata. Él lo contrata por eso. Los que reclamaron sabían eso. Querían quedarse tranquilos. Los que reclamaron sabían eso. Porque es una norma, es una ley. Estaba escrita en la ley. Fíjense ustedes, que por lo menos este de la viña tenía que dejar uvas o trigo o cualquier elemento cualquier fruto de la cosecha, tenía que dejarlo a propósito caer para que los pobres vinieran y recogieran y comieran también. Esa era norma, era una ley. Acuérdense de Ruth. No era que era bueno, que le dieron esto, claro. No era que era bueno, no, que había una ley que él tenía que dejar que de las gavillas cayeran trigo, para los que no, los pobres, pudieran recoger y llevar para la casa y comer. Entonces, esta era la situación. Por eso que usted me puede decir, oye, este hombre es injusto. ¿Por qué? Oye, porque tenía que ponerle otro medio denario o un denario más al otro. No, en su contrato. Es un contrato. No importa, yo no termino de leer para que pueda entender. Porque si voy a explicar se me va. El asunto no es atropellarlo. El asunto es que ustedes me puedan entender y que puedan entender la parábola. Tiempo tenemos. Y si el Señor viene, lo mismo con él. Si viene el Señor, no lo explica ya. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? Seguimos. Paramos. Ajá. Convino, ¿cómo? Por un denario. ¿Le pagó qué? A un denario. Porque ya comenzamos a explicar la parábola. La semana pasada yo no la expliqué. ¿La expliqué la semana pasada? No. No la expliqué. Fue un pase. Ahora dije que hoy iba a comenzar a explicar la parábola. Si no termino, gloria a Dios, terminamos el próximo domingo. ¿Ustedes están apurados? Ah, bueno. No, ahí hay nueve, hay que explicarlo. Ahora veamos. Llegaron aparentemente, hablando en el sentido, vamos a decirlo así, en la lógica, ellos llegaron, en el sentido lógico, ellos llegaron. Por eso que no me gusta, porque Dios me está dando aquí algo. Si sigo no le voy a decir lo que le pidió, lo que me está dando. Ellos llegaron, en la lógica llegaron, ellos llegaron, pero tu lógica no es igual a la lógica de Dios. El padre familia representa el Padre Celestial. La lógica de nosotros no tiene que ver con la lógica de Dios. Dios rompe toda lógica. El otro contrató por un denario, yo todavía lo que es justo, usa la misma palabra y le da el denario a los que llegaron a las 5 de la tarde. Vamos a traducir. A las 5 de la tarde. ¿Ok? Continúa el 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Por qué? Porque tu contrato fue un denario. ¿Es justo o no es justo? ¿El contrato qué fue? 2 denarios. Tú contrataste por un denario. Te contrataron por un denario. ¿Es injusto el padre de la familia?
Él es injusto, Dios es injusto, Dios, cuando tú le reclamas. ¿Y por qué tú lo reclamas? Es injusto Dios cuando lo estamos reclamando. Es injusto Dios para nosotros. Le diste el todo, a mí no. Dios no es injusto. Sabrá por qué no te ha dado todo a ti. Pero Él es justo. Él es justo, Dios es justo. El contrato fue un denario. Y le está pagando un denario. Él pudo haber pagarle más. Pero lo contrató por un denario. Quería enseñar algo. Dios lo quiere enseñar algo acá que vamos a ver más adelante. Continúa con el 11. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Ahí está. ¿Dónde está el error? Y en lo que Dios más odia es la murmuración. ¿Dónde está el error, mis hijos? Si a ti no te gusta un asunto, no murmures, que esto y quieto. Lo que no entiendes ahorita lo vas a entender después. Pero no vayamos a murmurar. ¿Murmuraban cómo? Y en una murmuración hay de todo. Nosotros podemos especular aquí, podemos hacer una especulación y decir un poco de cosas, no lo vamos a decir, pero en una murmuración hay de todo, ¿sí? ¿Qué se cree este? Le va a dar más, y esta gente no sé. Porque ellos estaban esperando que le dieran 2, pero a ti te contrataron por 1. A veces nosotros estamos esperando demasiado y a veces no nos conformamos con lo que Dios nos da. Porque Dios quiere probar nuestro corazón para darnos lo que en verdad estamos esperando de parte de Él. ¿Ya entendieron? Yo le decía el domingo pasado, si Él se hubiese quedado tranquilito, ¿qué hubiese pasado? Estás contratado para mañana. ¿Tú crees que Él te lo contrató? ¿El padre de familia lo contrató? No. Ojalá que Dios es tan bueno que no hace así con nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Murmurando. ¿Y quién representa al padre de familia? El Padre Celestial. En la parábola, el padre de la familia, en la viña es el reino. El padre de la familia es el Padre Celestial. Ok, y los murmuradores son aquellos que murmuran, que no están conformes con lo que Dios le da, que van más allá de lo que Dios lo que le está probando. Y ahí lo que estamos viendo que el padre de familia, el dueño de la viña, estaba probando el corazón de ellos, así como Dios prueba el corazón de nosotros. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante Dios cuando no recibimos lo que estamos esperando de parte de Dios? ¿Le doy por ahí? ¿Cómo reaccionamos? Como a veces reaccionamos. Cuando, ¿usted no se acuerda que cuando uno llegaba, yo llegaba con hambre, ¿no? Y habían como 15, 20 ahí en la casa, que habían los primos míos y tal. Entonces cuando ponían así, mi hermano partió, y nosotros, que era la queja, ¿cuál era la queja? Esta ñeñitica. ¿Cómo se ríe usted? Está riendo. Aquí en Oriental dice eso, ¿no? Nosotros hicimos eso, ¿no? Poquitico, a veces le llamamos ñenguitica. Esta ñapita, este poquito, esta ñenguitica. Entonces, a veces, Dios nos da para probarnos. Dios no es mi papá, ni tampoco es tu mamá, ni tampoco es tu abuelo, ni tampoco es tu abuela. Dios te da para probarte. Él da en abundancia. Pero Él a veces va a probar tu corazón. Y a veces, lejos de ti te da la murmuración. Si Dios te da, tú tienes que decirle, gloria a Dios. Te doy gracias, mi Dios, porque yo sé que viene más. Tú tienes abundancia. Tú me vas a dar rebosante. Por eso lo dice tu palabra. Pero deja de quejarte. No le diga a Dios esa chiquitica, ese poquitico, porque Dios te quiere dar bastante. Lo que Dios está haciendo es probando tu corazón. ¿Este poquitico? ¿Qué es eso? Dios mío, ¿qué es eso? No, confórmate con eso. Mira que tú estás comiendo mucho. Ve cómo está. Está muy gordo. No. Entonces, Dios te está probando. Dale el 12. Diciendo,
Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Fíjate, esos son los llamados, los obreros son los llamados a trabajar en el reino. Tenemos que trabajar en el reino. Ahora ve, estos postreros que, ve como la queja. ¿Qué le dice? Estos postreros han trabajado ¿qué? Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Dame el tiempo. Tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Trabajaron, murmuraron, no es injusto. Yo trabajé 12 horas. La lógica nos dice que tienen razón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, pero vamos a ser honestos. ¿Tiene razón o no tiene razón? Pero a veces tu razón no va por encima de la voluntad de Dios. Por eso estamos obedeciendo a Dios. Vamos a trabajar en el reino. Ya no es mi condición. Las condiciones, la pauta no la marcaban ellos. La pauta era marcada por el Padre de la viña. La pauta no la marcas tú. La pauta la marca el Padre celestial. Lo que quiere el Padre. Nosotros íbamos a un, bueno, vamos a llamarlo a un señor, un topo, ¿no? Se convirtió en un topo. Sacó casi toda la familia, le faltaban al creo que era la mamá, ¿sí? Y a un sobrino, no sé. ¿No? Y él decía, ve, en medio del dolor y en medio de esa angustia y en medio de ese peligro, él decía, le doy gracias a Dios que por lo menos he rescatado casi toda mi familia. Y yo lo que veía ahí era que un hombre que tenía todo, la lógica para quejarse delante de Dios y no se estaba quejando, sino que le estaba dando gracias a Dios. Eso es una acción de gracia que llega arriba. Se paran los pelos. Recuperando a los muertos. Y él iba a recuperar todos los muertos. Y lo que me impresiona era que en el medio del dolor, ojo aquí, del dolor, pero esto rompe toda lógica. ¿Verdad que rompe la lógica? ¿Ah? Esto rompe la lógica. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, estuviera llorando, pero en medio del dolor, él se llenó de valor y esa fuerza se la estaba dando Dios porque él estaba dando gracias a Dios que iba a rescatar a lo que le faltaba para rescatar. Lo que tenía era sacarlo. Ahora vean. Y al terminar iba a ayudar al vecino a sacar al del vecino. Dice haciendo, estos postreros han trabajado sola una hora. Y lo ha hecho iguales que a nosotros. ¿Quién es el que está diciendo que lo han hecho iguales en el trabajo? Ellos. Pero Dios nos dice que todos somos iguales. Dios. Porque el igual, el ser igual, de un punto de vista de Dios, de un punto de vista teológico, de un punto de vista de Dios, no es igual al igual del raciocinio de cada uno de nosotros. El igual yo comparo. En el igual de Dios es porque Él creó y que todos nos merecemos lo que Él nos quiere dar. Todos nos merecemos. Lo de Dios era, en su gracia, todos sus trabajadores de la viña o de su viña necesitaban que Él le entregara un denario. Eso es el igual a Dios. El igual de nosotros, no. Yo, egoísmo, yo trabajé más, yo quiero más y ellos menos para ellos. Y si le vas a dar uno a ellos, por lo menos danos 2 o 3 a nosotros. Eso es tener razón. Él tiene razón. Pero hay una razón acompañada de egoísmo. Es una razón que rompe el contrato. Una razón no puede romper un contrato. Tu razón, tú no puedes tener un contrato y no ves que ya tú firmas un contrato, el contrato ya está listo, ya lo firmaste. Ahora tú no puedes, por la razón no puedes romper un contrato porque ya el contrato es ley.
Tu razón no es ley. Tu razón es tu razón. O sea, lo de Dios, el contrato de Dios, esto es ley. Tanto como a ti te voy a dar uno y tanto como a él, a mí, yo soy bueno, le voy a dar uno. Continúa. Soportaron la carga y el calor del día. ¿Tenían razón? Sí. Pero de todas maneras iban presos. Continúa. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Ok, espérate ahí. Convenio. Hubo un convenio. Hubo un convenio por un denario. El convenio fue un pacto, es un contrato. El convenio es un pacto. Ellos pactaron, hicieron un contrato, que el día costaba era un denario. Supóngase que él le da 2, por ser bueno, le puedo dar 2, pero él, por murmurar y entonces por qué cosa, se bajó al contrato. Él no podía demandar al padre de la viña. ¿Por qué no lo podía demandar? Porque él convino con él por el contrato, fue un pacto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando allí? Los primeros están haciendo íntegro con relación a los que le llegaron terceros, a los que llegaron de último. ¿Son íntegros? No. ¿Por qué no son íntegros? Porque ellos sabían que ellos necesitaban llevar la comida a la casa y que si le estaban pagando un denario, ellos tenían que alegrarse porque así le iba a pasar a ellos, no iban a ser contratados y posteriormente, si ellos sembraban el bien, también iban a pagar un denario llegando a la hora sexta, séptima o undécima. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Ahora, era un contrato y ese contrato, cuyo contrato, vamos, te quejaste, esto, vamos a especular. Supóngase que el padre de familia quería darle 2. Pero ¿cómo se lo da si está murmurando? ¿Te lo ganas? Escúchame. A veces nosotros queremos recibir más de Dios, pero no recibimos, lo dice Santiago, para gastar el vuestro deleite, no lo recibimos por la murmuración. ¿Cómo? Ayúdame. Por la queja, por la murmuración. Oye, estamos derechitos. Digo eso, algunos se acomodan. Ajá. De hecho, fue un pacto. De la primera hora, que fue a las 6 de la tarde, a las horas siguientes. Tercera hora, un pacto. 9 de la mañana, 3 de la tarde. Los halló desocupados. Véngase. Fíjate que ellos no se quejaron por lo que llegaron a las 9. Ellos no se quejaron por lo que llegaron a las 12. ¿Por qué se quejaron ellos? No. Ellos no se quejaron. Mira, llegó un grupo, los primeros fueron a las 6 de la mañana. Llegó un grupo a las 9, llegó un grupo a las 12, llegó un grupo a las 3 de la tarde y un grupo a las 5 de la tarde. Ellos se quejaron por lo que llegaron a las 5 de la tarde. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay allí? Usted lo dijo. Póngase el micrófono, señora, y diga envidia. ¿Qué hubo? Envidia. No se quejaron se quejaron por esto. ¿Están viendo? ¿Están viendo la queja? Oye, Héctor, le están haciendo propaganda que como Héctor arregló los aires y lo limpió y todo eso, la gente se están pasando para allá por el frío. Y yo estoy predicando bien, no estoy sudando. Dios te bendiga, Héctor, Dios bendiga tu empresa. Ahora vean, se quejó lo que llegaron tarde, ¿ok? Vean, saliendo a la hora 11, también los halló, bueno, ya expliqué, desocupado.
Dice, no podían quedarse todo el día en la plaza. Estaban todo el día en la plaza. Todo el día en la plaza. ¿Estaban flojeando? No. Ahora, ve el otro punto. Ellos, a las 5 de la tarde, 4:30, 4:30, un cuarto para las 5. Ellos todavía tenían una esperanza. Porque estamos estudiando lo que se pusieron bravos. ¿Sí? Pero no estamos hablando de lo que les dieron el denario. Ellos tenían fe. Ellos tenían todavía una esperanza. Tenían fe que lo podían contratar. Porque ellos estaban allí desde las 6 de la mañana. Así como hay muchos que tienen la esperanza que tenemos que ir a buscar. Que tienen una esperanza que van a venir por mí. Me van a predicar la palabra. No me voy a perder. Yo tengo la esperanza. Yo que voy a entrar en el reino de Dios. Algunos entraron una vez, algunos recibieron al Señor, confesaron a Cristo como su Señor y Salvador, pero todavía tienen la esperanza de entrar nuevamente. Hay una esperanza allí. Ellos nunca perdieron la fe y la esperanza. Sí, estamos hablando de lo que se quejaron. Ahora, yo creo que el padre de la familia le está dando el denario porque siempre lo vio allí. ¿Por qué no están trabajando? Porque no nos han contratado. Ellos siempre no eran flojos, no eran unos vagos. Fueron a la plaza a buscar trabajo, pero no lo habían contratado. ¿Me están entendiendo? Ahora, no era que se lo estaban regalando. Hubo algo en la gracia. En la gracia, porque somos salvos por gracia, en la gracia de este dueño de la finca, de este padre de familia, hubo algo que lo motivó, lo conmovió darle un denario. Y él lo dice, continúa. Vamos a leer esto. Él respondió, continúa. Lo leíste, la del otro. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Quiero. Dale el 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Me callo. Lean ustedes y analicen ustedes. Yo creo que ustedes van a interpretar eso mejor que yo. Lean. Lean. A la cuenta de 3, lo van a leer y pero lo van a meditar. 1, 2 y 3, lean. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Piensen. ¿Qué pasó allí? El hombre tuvo envidia porque Dios o el padre de familia era bueno. La enseñanza. A veces la envidia quiere opacar, quiere destruir la virtud que Dios nos ha dado a nosotros de ser bueno, la bondad. O la virtud de Dios que Él es bueno. Cuando tú veas a uno prosperar en su negocio, en su trabajo, en todo, gózate con él, ora a Dios, que le vaya bien toda la vida. No tenga envidia. Si él da, si él hace, si él toma, porque eso es lo suyo. Si él quiere dar, quiere mostrar bondad, no importa si quiere ser bondadoso, no importa. Si él tiene, se viste o no, o lo que tenga, no importa, no tenga nada que ver con eso, porque Dios tiene lo tuyo. Dios tenía lo que llegó a la primera hora, a las 6, lo de a las 6 de la mañana. ¿Cuál era? Toma tu denario. Yo quiero dar a esto un denario.
porque algo le llamó la atención al padre de familia, así como tu fe le está tu fe efectiva, tu fe agresiva, tu fe que es un principio fuerte, tu fe que mueve la mano de Dios, tu fe que mueve a Dios, te le está diciendo a Dios, tu fe que tú le estás diciendo a Dios que tú estás ya dispuesto, ya está en el momento de recibir lo que Dios quiere darte de ti, porque Dios es bueno. Pero hay un factor, hay un denominador común que nos está dañando, que es envidiar lo que otro hace o envidiar lo que otro tiene. Me quedan 5. Mira, me quedan 9, te corrí. 9. Bueno, no se lo hagas tú, pero vienes tú, lo agarras. Vean muchachos. Ok, vean. Dios, ¿qué hace Dios? Me perdí aquí. Ok. ¿Qué hace Dios? Vea, dame el 16 para concluir con una parábola. 16. Vea lo que dice. Así los primeros serán y los posteriores serán, porque muchos son los llamados. Ahora, cuando Dios nos llama, hace una selección, Dios nos llama a todos, pero Él escoge a los que van a laborar en el reino. Porque no todos van a trabajar en el reino. No todo aguanta este chaparrón. No todo aguanta en este palo de agua. Yo tengo 45 años aguantando este palo de agua. ¿Y tú cuánto tienes? Ajá. Tienes tiempo aguantando ese palo de agua. No todos sirven para aguantar este palo de agua. Y los que quieren mojarse, cuando quieren mojarse, no van a aguantar eso. Entonces, porque hace una selección. Ahora, ¿por qué la salvación? ¿O para qué la salvación? Nos despedimos de las redes sociales. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Estamos para la próxima semana con otro tema o con otros aspectos que tienen que ver con la salvación. Bendiciones. Chao. Ok.